Quíteme todas mis oscuridades, quítemelas, quítemelas, vea, bórreme todos los vicios que tengo. Y el sabio así con una sonrisa de sabio que normalmente son de sonrisas pausadas y así queda, le dijo, no puedo. O sí podría realmente, pero tienes que saber a qué te enfrentas si lo hago. Si te quito la oscuridad, te quitaría la luz. Así como cuando uno prende las velitas en diciembre y pone sus propósitos y usted qué quiere quemar, cuando usted escribe en el papel qué es lo que quiere dejar ir. Todos los rituales. Todos los años se quemaba la rabia. Todos los años se quemaba la Una rabia. rabia, pero la he quemado En todos una los rituales. piedra, Más leña le una echo. putería, el quemo eso y me... Y digamos que como que ese es lo que uno siempre siente, que eso es lo que quiere dejar, lo que quiere dejar, lo que quiere dejar. Somos unos viciosos y unos virtuosos. Pero hoy vamos a hablar de vicios y virtudes, un tema que siempre ha estado mucho en la cabeza y sobre todo en la boca de Tato. Siempre ha sido como una frase con la que uno nos relaciona, nos movemos entre vicios y virtudes. Pero yo creo que la palabra vicio, nosotros al menos en este territorio la tenemos muy asociado a algo muy específico. Pero en realidad yo creo que todos los seres humanos tenemos algún vicio. Si entendemos el vicio como cualquier dependencia de algo a lo cual recurrimos frecuentemente, pues todos la tenemos. Unas más perjudiciales que otras o no. Pero también nos movemos en las virtudes. O sea, somos tanto viciosos como virtuosos. Y por eso hoy trajimos a dos mega viciosos y a dos mega virtuosos para hablar del tema. Epa. Entonces vamos a Es que hoy empezar. trajimos. Hoy trajimos a dos viciosos y a dos virtuosos. Hoy le dijimos Y que los mismos. Hoy llegaron porque iba a haber vicio. Hoy dijimos que íbamos a repartir vicio y llegaron de primeros. Entonces, bueno, pues estamos los de siempre. Estamos con Motato y con Dana. Y bueno, entremos de una al tema. Yo sé que hoy Tato ahorita lo está diciendo que viene con la lengua suelta, que viene con el paladar sensible. Uy. Vengo como una hombrilla, más bien. Entonces, desenjalme ese bizcocho. Bonita y bendecida noche para humanos, brujas, duendes, hadas. ¿Qué otra cosa le metemos, Dana? Elfos, viciosos, virtuosos, virtuosas, viciosas. Seguimos aquí en esto que es expertos en nada. Este es el desafío. Este tema de entre vicios y virtudes, cambiar vicios por virtudes, es el desafío. Realmente esta frase tan cortica que une dos conceptos tan grandototes explica, para mi forma de ver, el desafío tremendo. O sea, este es de los ricos, de los guapos que llaman, este es de los temas fundantes. Porque podría uno cambiar la palabra vicios por oscuridad y virtudes por luz. Podría uno cambiar la palabra vicios por retos y virtud por respuestas, ¿cierto? Y en mi vida, Dana, realmente sucede algo muy especial y es que mi sensación de las cosas se alimenta mucho de asombros. Entonces, cuando una canción me asombra, que logra como explicar a partir de la letra y la melodía un tema, La quema. me queda y me queda y soy de los que duermo escuchándola, me levanto y recuerdo alguna frase o una frase dicha por algún abuelo o algún niño o alguien que genuinamente la saque y retumbe en mí, también me queda. Y este es de esos casos. Esta frase de vicios y virtudes, cambiar vicios por virtudes, es un regalito que me lo dio Juan David Mora, un hermano, hermanos de decisión, un compañero, compañeros de vida, un ser que admiro y amo con todas mis fuerzas. Y él fue el que en medio de muchos aprendizajes que me ha brindado, me brindó esta frase de cambiar vicios por virtudes. Y inició con una historia, y es que un ser humano en algún momento llegó y buscó un sabio, y llegó en un momento de mucho acelere, de mucha incertidumbre, de mucha, la palabra sería frustración, que es una de las cosas grandes que también a veces aparecen en uno. Este ser humano llegó y le preguntó al sabio, más que preguntarle, dijo: sabio, yo no le voy a hacer una pregunta, le voy a pedir algo, quíteme todas mis oscuridades, quítemelas, vea, bórreme todos los vicios que tengo.
Y el sabio así con una sonrisa de sabio que normalmente son de sonrisas pausadas y así queda, le dijo, no puedo. O sí podría realmente, pero tienes que saber a qué te enfrentas si lo hago. Si te quito la oscuridad, te quitaría la luz, porque la luz no viene de la luz. La luz viene de ahí, precisamente, de la oscuridad. El ser humano dijo, no me las vaya a quitar, que quiero entender bien qué luz hay ahí, Póngame más. en medio de esas oscuridades. Entonces, realmente esta frase reúne eso, Dana y Dani, reúne cómo nosotros en esta experiencia tan bella, que en el caso mío lo veo como el regalo más grande de la vida, venimos a trabajarnos eso, entre vicios y virtudes, entre oscuridades y luces. Y ya lo he dicho, pero este es un buen momento para volverlo a decir, las luces más bellas vienen de las oscuridades más grandes. Entonces ese es el tema hoy. Ese es, poder ver el vicio no como el juzgamiento, el señalamiento, el ver a alguien que no lo ha logrado, sino al contrario, ver el proceso en el que cada uno está. Esa es también mi introducción para este tema. Tiki tiki. Bueno, ahorita, pues yo siento que yo lo que hago es siempre escoger un poquito como de lo que va diciendo Dani, lo que va diciendo Motato, y como hacer mis propias reflexiones como en la medida en la que vamos construyendo. Pero después lo que nosotros hacemos es agarrar todo lo que usted dice para podernos como medio menear. ir construyendo eso. Pero ahorita que Motato estaba hablando de eso, en lo que estaba pensando ¿Qué pregunta nos va a tirar ahorita? es cuando una virtud se puede convertir en un vicio. Muy frecuentemente. Exacto, porque lo que estaba pensando es que muchas veces, digamos, siempre, y lo dijimos, yo lo dije hace un par de episodios, siempre se clasifican como las cosas muy blanco y negro, ¿cierto? Siempre, o una emoción representa la sombra y la otra la luz. Pero a veces nosotros nos quedamos un poquito como divagando y es porque no entendemos los matices que hay en todo ese núcleo de emociones y de virtudes y de vicios y de todo esto. Entonces muchas veces nos quedamos sin lograr, lo digo también, digamos, por mi propia experiencia, nos quedamos a veces como enfrascados en muchas preguntas sin resolver porque no entendemos cuáles son nuestras verdaderas luces y cuáles luces se han vuelto un poquito sombras y cuáles sombras se han transformado un poquito en luz. Entonces es realmente como un nudo de tantas cosas que yo creo que a veces en desentrañarlo es en donde nos quedamos un poquito como colapsados. ¿Sabes como una cosa? No. Yo creo que lo que puede convertirse muy fácilmente en un vicio, yo no diría que es una virtud, sino un talento. Un talento puede convertirse muy fácilmente en un vicio. De hecho, creo que los talentos muchas veces conducen a los vicios cuando nos clavamos en ellos y nos convertimos en eso. Y los ejemplos abundan por montones. Pero lo que voy es que la virtud como concepto, creo yo, que es algo mucho más elevado que un talento, que un don. Yo creo que la virtud implica precisamente la trascendencia de pronto porque yo siento que el talento está cargado de ego, está cargado de vanidad, está cargado de una cantidad de cosas que lo hacen susceptible a uno precisamente de caer en esos vicios. Pero siento que la virtud, al menos así lo siento, para mí implica precisamente una trascendencia de eso. Pues es que, o sea, y por eso yo les digo, yo sigo construyendo en la medida en la que ustedes lo comparten. Y ahorita lo que se me vino a la cabeza fueron diferentes mensajes que nos han llegado como de personas que nos han traído muchas enseñanzas. Entonces, por eso les decía, yo tengo, como se me vino a la cabeza, dos situaciones específicas en donde uno diría que es una virtud de uno esa habilidad o esa cualidad. Por ejemplo, como lo expresaba en algún momento nuestra amiga Leticia, el hecho de amar a su familia y el profundo amor y cuidado y finalmente esa sensación de abrigar, de maternar, de cuidar. Casi que de dependencia. Ajá. ¿Cómo se vuelve en un vicio?
Entonces, por eso les digo, yo no estoy hablando, digamos, desde los talentos, Sí. sino finalmente desde esas virtudes que nosotros consideramos. Cuando ayudar a otros se me volvió un vicio. Es bueno entonces poder encontrar sinónimos de virtud. Sí, sí, sí. ¿Qué carga le da uno a la palabra virtudes? Exacto. ¿Cierto? Porque También. entonces, claro, Dani toca varios. Una virtud se puede ver como un don, se puede ver Como un como un talento. talento. A mí me gusta más la palabra cualidad. A mí me gusta más la palabra cualidad. ¿Por qué? Pues porque como somos expertos en nada, lo que yo les quiero compartir ahorita es que es la vivencia, ¿cierto? En donde uno más que ser experto, uno dice, esto lo puedo Esto lo viví. conversar porque yo he vivido cosas de ahí, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la verdad que uno persigue. Y en el caso mío, pues sí, llegamos con ciertas cualidades y también con ciertos retos. Entonces, en virtud me gusta cualidad. Y en vicio, uno podría tener también varios sinónimos de vicio, ¿sí o no? Normalmente los sinónimos para vicio ya es la consecuencia del vicio, embalados, llevados, entregados, Ahorita ponía sombra, enredadas, oscuridad. sombra, oscuridad, ¿cierto? Me gusta la palabra sombra, ¿cierto? Para poder como cogerla y tenerla ahí de frente y saber uno, bueno, esto cómo lo puedo yo conversar desde mis propias experiencias de vida, ¿cierto? Desde mis propias experiencias de vida. Y entonces, agarrándolo así, también se me viene una frase. Y es que uno normalmente cree que la ausencia del vicio, ¿cierto? En algunos vicios que uno ha transitado, es la sobriedad, ¿cierto? Ok, sí. Y realmente no es eso. Cuando uno realmente ya enfrenta y derrota un vicio, es la conexión. No la sobriedad, sino la conexión, porque ya lo entiende, porque ya logra vivir la oscuridad a pelo, en pleno. Entonces ya no se da cuenta de que simplemente es un mes sobrio. Por eso cuando usted habla con alguien y le dice, llevo un mes sin tomar, ya lo logré, uno dice, bueno, esperemos. Pero cuando alguien le dicen, hoy no tomé, ese ya la tiene más clara. Ese ya, o esa, ¿cierto? Ya logra entender de que es un proceso. Entonces, lo que compartía Danita, esos colores que van entre lo negro y lo blanco que están, grises cálidos, grises fríos, grises un poco más tenues, un poquito más, es el proceso. Sí, claro. Es el proceso. Y por eso les digo que este es de los temas fundantes, porque es que venimos y constantemente lo andamos, constantemente cambiamos, todos los días cambiamos. Nos crece un poco más el pelo, después de afeitarnos nos vuelve a salir todos los días cambiamos, todos los días. Entonces, la pregunta dentro de esto de vicios y virtudes es el meneo de la vida entre vicios y virtudes. Y ese meneo se profundiza un poquito más cuando uno dice cambiar vicios por virtudes. ¿Sí me va a entender? Porque el cambio de vicios por virtudes es cambiar la oscuridad por la luz en sus diferentes matices y en el proceso que cada uno viva. ¿Sí? Pero Por ahí vea que es bonito el tema de entre vicios y virtudes y lo que tú ponías de los matices, porque es cierto, o sea, en realidad nosotros siempre nos estamos moviendo toda la vida es en los grises. Sí. Yo, por ejemplo, a mí, muy honestamente, y les confieso, para mí es muy difícil confiar en una persona que se presenta súper resuelta y súper iluminada y una persona que me llegue y me dice esto es así, 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 así. Y siento que no lo digo desde la soberbia, sino que no sé, weón, o sea, yo no creo muy honestamente que uno en la vida termine de resolver las cosas. O sea, uno resuelve algo y esa respuesta le surge otra pregunta. O sea, yo no sé si uno puede llegar a un momento en el que se quede sin preguntas. Pero es que, ¿sabes? Yo que creo, y eso es algo que, digamos, a mí personalmente, yo lo he sentido personalmente en mi propio camino, y es algo de lo que nosotros también hemos hablado mucho, incluso por lo que inició todo el proyecto de Orbe, y es que yo no sé si uno llega a una meta, que también como que ese es como Esa es la trampa, yo exacto, creo. ese es como el constante deseo del cambio y de elevar la conciencia y de tener prácticas de bienestar es llegar a una meta. Pero es que resulta que esa es la trampa, como dice Dani. Realmente mi meta es lo que dice ahorita Motato con la frase de hoy no tomé. Mi meta es hacerlo cada día. Dana, Cada día. O sea, no es decir, llevo un año en esta meta, llevo un año haciendo yoga y siendo consciente. Hoy lo hice, hoy estoy como en eso, porque es así y así debería ser, o sea, debería ser el hoy,
por siempre. Dara, es que es muy bueno meternos por ahí porque realmente no, es una sensación, es el sentir de la vida. O sea, a diferencia de otros temas donde se miden en términos cuantitativos, de cuánto lleva sin eso, este se mide en términos cualitativos, ¿cierto? ¿Qué ha encontrado en el sentir ahí? Entonces, no es una meta final, es cómo se siente uno cuando está en un vicio. Entonces uno dice, un guayao depresivo, un guayao mandándose la mano a los bolsillos y tratando de reunir monedas después de que se gastó todo para ver qué pasa, cómo paga el pasaje de vuelta. Esa sensación ahí es la que lleva a uno a decir no vuelvo a beber, ¿cierto? O cuando usted no se acuerda qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Cuando usted dice ¡buah! O cuando usted se amanece en medio de un sitio donde usted no sabe ni cómo llegó ahí, que el primer manejo de uno es tocarse a ver si uno dice y olerse. Completo. Y uno olerse. Y uno olerse y uno decir, ¿qué pasó? O cuando los otros le dicen, ay, o cuando lo miran a uno como... Pues sí, cuando la primera persona que lo ve. Sí. O cuando uno está en una casa ajena, se emborrachó y se mea. O y de que va a abrir esa puerta donde está ya todo el mundo desayunando y usted tiene que atravesar ahí porque hasta la puerta de salida. Sí es. Entonces es una sensación realmente en donde el cuerpo se siente, en donde el corazón se abriga. Entonces no es una meta, digamos, para estar bien tiene que llegar aquí. No, es usted en su propio proceso cómo está, ¿cierto? En su propio proceso, cómo va en esa oscuridad que identificó. Porque es que también, ¿saben cuál es el vicio más señalado? ¿El señalado? El más señalado por la sociedad. ¿Cuál es el vicio que más Yo creo que reprocha? son los estupefacientes. El ¿no? alcohol. ¿Sí? El Pero alcohol. ¿no es más aceptado? Yo siento Nada, que... es el más señalado. O sea, de todos los vicios es el que más genera depresión en quien lo vive. Porque no se entiende desde afuera qué está viviendo ese ser, sino que se le miden son sus consecuencias. ¿Sí me hago entender? Entonces no se entiende el cómo llegó a ese vicio. Ahora esa es una buena también. ¿Cómo se despierta un vicio? ¿Qué busca uno en un vicio? Realmente uno está buscando lo que quiere encontrar en ese vicio, que realmente es lo que le daría encontrarlo en una virtud. Pero no es tan fácil, ¿sí me hago entender? Esto es destaparnos un poquito, ¿sí me hago entender? Entonces usted en el alcohol logra encontrar la forma de usted ser animado, despierto, espontáneo, siendo usted bien tímido, ¿sí? Equivocadamente, ¿cierto? En la marihuana, en el cilantro seco, en la galleta, en la ganja, en la macoña, como le llaman en Brasil. Usted logra encontrar un estado de relajación donde los problemas que tenía ya los logra ver un poco más livianos. Pero se nota que sabe pedirle en todos lados. Papi, yo, para problema, el mío, ¿sí me entiende? En el bazuco, la gente que logra encontrar aislarse totalmente, ¿sí me entiende? Y lograr vivir mundos posibles en su cabeza. Después llegan otros que son más baratos, pero más dañinos. El alcohol, la pega. Pero es que ¿sabe qué pensaba, Tato? Qué pena lo interrumpo, weón. Y es que yo lo unificaría todo en anestesia. Y esa anestesia, bueno, ahorita me voy a tomar como el atrevimiento de citar un caso de alguien que nos lo contó muy recientemente y que me parece que creo que esa persona me permitiría contarle, lo va a contar, porque creo que como que pone en perspectiva la complejidad que puede llegar a tener un vicio. Porque es que yo creo que el señalamiento y el juzgamiento frente a los vicios, cuando uno no lo tiene, es muy fácil como, pero ¿por qué no lo deja? Ya, claro. O sea, porque se reducía a eso, pero ¿por qué no? Vuelve y lo hace, vuelve y lo hace, vuelve y lo hace. Voy a resumirlo muy cortamente, pero es porque sentía que quería como explicar Dele, mi hermano. Una persona que conocimos hace poco, con el que íbamos a trabajar en algo, tuvo un accidente muy fuerte. Se cayó desde varios metros de altura y cayó de cabeza. Y ese golpe en la cabeza hizo que casi que se desaparecieran varias de sus vértebras. O sea, el dolor fue una cosa absurda. O sea, él nos compartía que él ha experimentado muchas cosas de dolor, pero que el dolor que él sentía con eso era tremendo. Casi que no lo sacan, bueno, todo el tema. El tema es que él dijo que toda la recuperación se le hicieron, o sea, toda la recuperación de la enfermedad fue muy dolorosa. Sin embargo, él nos decía que la parte más horrible de toda su recuperación
aún diciendo que abstinencia. tenía un dolor fuertísimo cada vez que le hacían esas operaciones en la columna, aún teniendo que aprender a caminar como otra vez de nuevo, a pararse, a sostener la cabeza, fue el haber La abstinencia. la abstinencia a los opioides. Él decía, la abstinencia de Pero sentir la que... sensación. Sí, la sensación que yo tenía al no tener opioides era horrible. O sea, que él nos decía, no se compare en nada al dolor que yo sentía físico porque, por la recuperación de lo que me estaban haciendo. Ya. Y una persona que nunca en su vida, digamos, ha tenido problemas, digamos, de consumo, ese tipo de adicciones, y sin embargo ahí lo experimentó por una condición circunstancial, y para él fue físicamente mucho más doloroso poder transitar esa abstinencia que poder incluso transitar una recuperación de lo que puede ser una lesión, o sea, en la columna, weón. Ya. Entonces, es eso, Dani, volviendo a lo que les estaba contando, la pega amarilla. Sí, la pega. Eso le va quemando a uno las neuronas. Entonces, si uno lo fuera a metaforizar un poco, es como la luz se va perdiendo y se la va tragando la oscuridad. Un agujero negro. El vicio se va absorbiendo la virtud. Mm. ¿Sí ves? Por eso, entre vicios y virtudes. A mí cuando me la compartieron era cambiar vicios por virtudes. Ujú. ¿Cierto? Cómo se cambia un vicio por una virtud. En eso estamos. Ahora, como esto es un camino, en el camino vamos. O sea, cualquier persona está transitando o un vicio, una virtud, o en la lucha, o en la inspiración, que es más bonita esa palabra, de poder entender bien de qué oscuridad viene y hacia qué luz va a ir encontrándose. Eso que sucede con la pega amarilla es un ejemplo muy bello, porque en la medida en que usted va encontrando sosiego en un vicio, se le va Sí, alejando claro. más la posibilidad de luz, hasta en lo biológicamente hablando, porque le quema las neuronas, ¿cierto? Ese es el real reto. Si la luz es la conexión, la oscuridad es la separación. Si pillan, o sea, es separar entre, por eso esas frases que se utilizan hasta en términos económicos y políticos, divide y triunfarás, ¿sí me entiende? Y lo más bravo en el tránsito del vicio y la virtud es que cuando usted ya se separa y se sigue separando, se olvida de su alma. Pero es que tiene mucho sentido. Sí, claro. Y esa palabra que usted dice de separación, pues ahorita que lo mencionaba, yo jamás lo había pensado así, pero cuando uno ve una persona sumergida profundamente en uno de sus vicios, eso es lo que se percibe. Sí, claro. Separación, fragmentación completa. Claro, claro. Entonces ahí es donde llega el momento de uno aislarse, de no querer tanto salir, de no estar tanto con la familia, de ocultarse, de sostenerlo, de usted salir y decir, me toca caminar 2 horas, pero tengo que ir porque si no tengo que comprarme eso que me hace sentir un poco más tranquilo, ¿cierto? Y en las experiencias propias, porque a veces estos temas se hablan como si uno estuviera diciendo, sí, Ajeno es a que eso. no, Sí, el otro. en la primer piel. Si uno se va a pensar en el mundo actual, ¿cuál es la adicción más brava que hay, hasta más fuerte que la misma heroína? El azúcar, el azúcar. celular, la dopamina del celular. El azúcar. ¿Sí ves? El azúcar. Y uno dice, ¿qué? Claro. ¿Quién no ha estado en un momento de ansiedad tremendo y pilla que en la nevera hay un pote de helado y cuando menos piensa ese pote de helado ya se acabó? O los niños, y weón. mañana hoy lo compro sin que se den cuenta para que crean que está otra vez nuevo. ¿Sí me hago entender? A nosotros ver a nuestros hijos cuando de pronto medio cogen cualquier pedazo de chocolate como eso pareciera Claro, que... no, y en el caso mío, yo viendo a mi chiquita, es viéndome yo, que soy parte de lo que ella trae. Entonces yo la veo, yo digo, claro, no, tengo que tener cuidado porque yo soy dulce, yo soy dulce para vicios o virtudes. Sí, entonces tengo que estar muy en la juega, en la alerta, porque he identificado cosas en mí que no son solamente cosas de tramitar con un ibuprofeno o un acetaminofén, son enfermedades y que se tienen que mirar así. Y las debemos de mirar no con una mirada de juzgamiento y decir yo estoy mejor y te puedo ayudar. No, somos humanos y en el camino estamos. ¿Sí? Ahora que he tenido la oportunidad bella, bellísima, que es un regalo del cielo de poder estar dedicando la mayor parte de mi tiempo al trabajo en cárceles, ¡buah! Se ve patentico la línea entre vicios y virtudes. Es un frenón en seco que les da la vida. ¿Para qué? Y en ese frenón en seco, el resultado de estar ahí es todo el acumulado, que esa es otra palabra bellísima que me la contó otro hermano, Leo, en estos días. Me dijo, lo que ves en mí es un acumulado. Lo que ves en mí es un acumulado. Y entonces cuando me enamoré de esa mujer, le dijo, te entrego mi acumulado. No te voy a decir nada más. Este es mi acumulado.
como en el bingo, acumulado tal rey loco de la noche, porque es un acumulado que recogió Sí, sí. de todo, y este es el de la premio lotería grande también. ya, este es el acumulado, este es mi acumulado, y ese acumulado, aquí es donde quiero que esto suene con música, y ese acumulado viene precisamente con luces y sombras, con vicios y virtudes, con resistencias frecuentes, presentes, con disparadores, con dispositivos, con todo lo que hace parte de la misma vida. Ahora bien, ¿por qué la luz sale de las oscuridades más grandes? Porque precisamente quien logra salir de una oscuridad de esas va a exponer la luz más bella que se puede exponer en la vida. Sí, porque Sí, va a claro. lograr, es alguien que normalmente se conocen porque son los que no dicen y hacen, sino al contrario, hacen y dicen. Son los que son más prudentes en el momento de llegar a alguien y poder comprenderlo, porque Claro, no lo no está hay, comprendiendo. no hay Ya, nada que juzgar no hay nada que finalmente. Y es juzgar, que ahorita que simplemente- hacíamos el paralelo de los agujeros negros, lo cierto de los agujeros negros es que la mayoría de las cosas se las tragan. Ya. O sea, son muy poquitas las luces que logran salir de eso. Esa es una muy buena metáfora, Dani. ¿Cómo Son muy funciona? poquitas, Upa, se las traga, Mm. o sea, las absorbe, las domina, las vuelve en sí para sí. ¿Sí me entiende? Ya es el dueño. Es una locura. Ahora, ¿qué otras cosas salen aquí? Que es como, a mí este tema me apasiona y me gusta porque creo que realmente son las preguntas grandes y los procesos grandes que uno vive en la vida. ¿Cómo llega uno a un vicio? O sea, ¿cómo se convierte un vicio en vicio? Porque realmente a veces juzgamos a los pelados que están consumiendo como viciosos y resulta que eso tiene varias líneas y varios momentos. Hay el que es un consumidor social, el que llega y no mete solamente sino cuando está tomado o está en una fiesta familiar teen. Hay otros que tienen un consumo mucho más frecuente, ¿cierto? Entonces esos ya son adictos, ¿cierto? Hay otro, entonces no se ve igual el nivel de vicio en una persona, o sea, no es un vicioso por simplemente haberlo pillado metiendo marihuana en la esquina, ¿cierto? O bazuco, que eso es vivir otro tipo de dimensiones mal traídas, mal llegadas. Entonces, ese también es eso tiene que ver con los matices, Dana. Tiene que ver con eso. Es que ahorita que estábamos hablando de eso y que usted, digamos, pues nos daba el ejemplo de finalmente qué es lo que llena un vicio, pues yo estaba pensando en eso, que uno puede no reconocerse. Por ejemplo, yo me puse a pensar, hay unos vicios muy evidentes, ¿no? Que se ven a plena luz de todos. Pero entonces lo que yo me preguntaba es, ¿qué es eso que yo busco entonces cuando necesito llenar algo o cuando algo no está bien o cuando yo no me siento bien? Ya. Y yo creo que, digamos, un ejercicio muy chévere puede ser consciente de eso, porque tal vez lo que les decía, hay unos que son más evidentes, entonces por ende yo puedo sentirme desde como en otro nivel en relación a los vicios del otro, porque es que yo no los tengo, ¿cierto? Ya. Pero cuando yo me siente a analizar o me siente a pensar en esos momentos qué es lo que yo busco, puedo tal vez detectar en dónde están mis vicios, Dana, que tal vez no son los mismos vicios del otro, claramente no lo son. hoy quiero proponerles Pero lo algo son. diferente. Normalmente en el podcast, claro, pues yo comienzo a compartir desde mi vida y desde mis historias las vivencias que he tenido frente a otros temas. Hoy les quiero proponer yo la pregunta hacia ustedes, para que el tema tenga aire y para que realmente podamos tener de dónde agarrarnos. Pensemos cada uno cuáles son los vicios y las virtudes que trasciende y transita. Arranco yo, ¿sí? Uno de los vicios grandes míos ha sido el cigarrillo. Y he tenido 15.321 intentos. De dejarlo. Claro, promesas que inician un lunes. Propósitos. Esta vez sí. Y que el lunes por la noche digo, yo creo que voy a iniciar entre 8 días. ¿Sí? El libro, la técnica. Todo. Esa es la mía. Mis virtudes. Una que le agradezco al Dios del cielo tiene que ver con la creatividad. Claro, mi mente transita como en la unión de entre el Principito y el Quijote. Unido un poquito con el Capitán Planeta, agua, fuego, así, ¿cierto? Así. Esa es mi virtud.
hubo un tiempo donde creía yo que lo que potenciaba más mi virtud eran ciertos estados donde yo lograba sentir que estaba un poco más abierto a la creatividad y que era donde me llegaba la inspiración. era donde yo decía, qué ideas, uy, esto es un proyecto. Hago una pausa para contarle a quienes nos estén escuchando esta noche una cosa que vi. Pausemos acá un momentico. Le quiero decir a todas las personas que normalmente esto que hacemos nosotros también lo vemos después cuando ya sale. Y yo me he visto, en lo que he visto, que tengo como una especie de ping-pong aquí. Esto, lo van a ver, es esto. Esto no es un ping-pong. Es de cachete. Ay, muchachos, me vi este cachete. Esto es una locura. Porque yo dije, ¿qué es esa bola con la que yo converso? Y yo, ¿será que estoy mascando algo? ¿O era que yo no me acordaba que estábamos comiendo. Creí que de pronto estaba respirando y tenía un roto extra por dentro y que el aire se me estaba yendo para acá y que me estaba haciendo esa bola. Por así. eso ahorita estaba desviando. No, yo decía, no sé, claro, está diciendo, de reírse solo. me tengo que sentar un poquito más susquineado para que la bola se vaya diluyendo. Soy yo. Esto soy yo. Es mi bolita. Volvemos a los vicios. Volvemos a los vicios. Entonces yo encontraba eso ahí, lo encontraba. Y llegó un momento en el que yo creía que realmente para crear tenía que estar en cierta situación cognitiva, mental o de derrumbado de cosas para poder decir, ahorita sí estoy para crear, ¿cierto? No es fácil. Por eso cuando ustedes escuchen a alguien en el camino con quien puedan compartir, que en su experiencia de vida cuente de que salió de una oscuridad donde hubo un vicio, una adicción tremenda y logra llevar una vida donde la reflexión ya es pura, eso es de hacerle venia. Eso es de uno decir, ahí es donde está realmente los crack, los monstruos, mostras, los tesos y las tesas de la vida, ahí. Entonces, cuando ya logra uno ponerlo en la piel de uno, decir, no, es que yo sí entiendo más o menos que es una virtud. Las virtudes a mí se me han dado, una virtud se trabaja, no es una cosa que simplemente llegue como una cualidad, ¿cierto? Y los vicios, la intención es no trabajarlos, sino identificarlos y dejarlos identificados para saber que el trabajo no es transitarlos, sino identificar en el sumergirme qué tipo de trabajo me está quitando hacer realmente para la vida. Normalmente lo hacemos al revés, trabajamos los vicios. Claro. y dejamos las virtudes ahí. Claro, y además les decía que el alcohol es el más juzgado porque precisamente como se ve que es el más socialmente aceptado, entonces uno lo puede hacer en público, no tiene uno que esconderse por ahí para que el humo no se huela. ¿Cierto? Y en esto no quiero yo que entonces en el podcast comiencen a decir, Motato se ve que es vicioso. No me vayan a establecer en un vicio particular. Soy vicioso, sí, porque he tenido ciertas experiencias. Sí, he tenido ciertas experiencias que me han permitido. Ahora, yo siento que el camino de la vida lo ha logrado llevar a uno a un nivel de sensibilidad que se ha ido ganando en que uno logra percibir el dolor del otro. Sí. Vivirlo. Mentiroso sería uno decirlo, vivirlo en carne propia, porque eso es como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza, el que va, ¿sí me entiende? Lo mismo en esto. Pero es que mire, Motato, lo que usted está diciendo que me parece muy bonito, pues con lo que nos ha contado, el trabajo en las cárceles que está haciendo ahorita y lo que está diciendo en este momento, que es que muchas veces esos vicios lo que hacen es potenciar las virtudes más adelante. Dame el tuyo. Bueno, el mío. Yo diría que mi vicio es la rabia. Ya. Y por eso yo ahorita les decía que a mí me gusta mucho entender los matices, porque para mí es muy complicado y ha sido muy complicado precisamente identificar mis vicios y mis virtudes, porque también se me dificulta también verme a mí misma como alguien virtuosa, pero es precisamente porque yo me siento como un gris medio mal hecho. Y es por eso, porque yo siento que aunque yo he querido y he sentido que y sé que es lo que, así como cuando uno prende las velitas en diciembre y pone sus propósitos y usted qué quiere quemar, cuando usted escribe en el papel qué es lo que quiere dejar ir, todos los rituales, todos los años se quemaba la rabia. Todos los años se quemaba la rabia, pero la he quemado en todos una los piedra. Maleña de hecho. Putería, quemo el y y digamos que como que ese es lo que uno siempre siente, que eso es lo que quiere dejar,
Pero lo que usted ahorita decía, uno siempre se está peleando con eso, como si eso fuera terrible, ¿no? Como si ya eso lo condenara a uno. Y por eso les decía que esos matices, porque yo diría que mi más grande virtud, y ahorita con la maternidad y finalmente como con todo este proceso, me he reconocido a mí misma también como un ser muy amoroso. Entonces es como... ¡Ay, qué bonito es! Que uno termina sintiendo que, por eso les decía, que vive como en un estado en el que ese amor se puede convertir en rabia y esa rabia en amor. O sea, como que constantemente está yendo de aquí para allá, entonces uno no sabe cómo cogerla, porque es como que se va moviendo por la mesa y a veces está aquí, a veces está allá, entonces como que es difícil lograr cogerla, o digamos yo lo expreso de ese modo porque es como yo me he sentido. Entonces cuando usted dice nos movemos entre vicios y virtudes, yo me muevo tan rápidamente entre ellos que por eso es tan difícil a veces cogerlo e identificarse en uno o en otro. Dana, lo primero es darte las gracias, porque de las cosas más difíciles uno poder verbalizar lo que uno normalmente quiere ocultar. Por eso cuando uno está sumergido en una adicción o en un vicio, cuando se dan cuenta ya uno está en la... Así. Ya está uno hundido, porque es lo que uno no quiere contar. Está más expuesto. Es de lo que uno se avergüenza, y más en estas sociedades, es lo que más se señala. O sea, y se señala con rabia, o sea, sí, con fuerza. Con fuerza, como para tratar de decir es que estás Entonces, es el primer paso, ser sincero. ¿Sí? Que es muy bella esa palabra porque es ser sincera uno, en donde identifica realmente que está ese vicio, si no, no hay cómo. O si uno lo logra apaciguar o decir, no, es que esto tampoco, eso, pues ahí se queda y ahí vuelve. Ahí hay vicios que traen otros vicios. ¿Sí? Claro, porque, y en algún momento lo hablamos también en otro capítulo, el tema es que, lo que usted también decía ahorita, esa sombra, pues digamos, va desconectando y obviamente va trayendo otras cosas. Entonces, por ejemplo, si yo dejara que esa sombra, digamos, en este caso representado en ese vicio que yo considero que es la rabia, inundara más parte de mi ser, pues esa rabia se convierte en odio, se convierte en rencor, se convierte violencia. En envidia, se puede convertir en violencia. Exacto. Entonces, por eso, ahí es donde uno dice constantemente es cómo uno va manejando eso, cómo uno va intentando verlo, entenderlo y controlarlo también, porque si no, termina muy desconectado, asociándose a muchas otras cosas más oscuras. Lo que ahorita decía Tato, yo creo que no hay, digamos, una sensación más cruel hacia uno que uno ver una conducta que uno considera un vicio reflejado en un hijo. Ay. Eso yo creo que es como decir un recordatorio de usted está fallando, sigue fallando. Ya, total. Ya, ¿cuál es el tuyo? Yo ahorita estaba también pensando mientras y de hecho lo he estado pensando todo el día, porque yo siempre me he considerado como una persona, digamos, como sin vicios fuertes, pero mientras lo pensaba, yo siento que yo toda mi vida he estado siempre moviéndome en algo, en una aspiración, en un deseo que yo trato de cumplir y nunca he sido capaz de hacerlo. Yo toda mi vida he querido comer bien, siempre, y no sé si parece algo muy básico, pero yo siempre he querido comer bien, y yo nunca he podido comer bien, o sea, nunca he podido comer de una manera saludable. Incluso hay momentos en que me veo muy gordo y yo digo, voy a dejar de comer o sea, la forma más fácil, incluso voy a dejar de comer unos días, a ver si así logro. Y hay momentos en los que bajo de peso y después como que lo logro hacer, vuelvo y lo hago y me causa frustración. Me causa frustración porque yo siento que es algo sobre lo que quisiera tener el control y no lo tengo. Porque yo toda mi vida siempre he querido decir, yo quiero comer bien. Y el tema es que también es algo que todo el mundo le dice a uno. Ay, usted está como gordito. Y uno lo sabe, güey. O sea, uno sabe que está gordito, uno sabe que debería comer mejor. Y uno lo hace 2, 3 días, come mejor. Y de repente al cuarto día va y se come todas las cosas que no quería comer. Y yo nunca he sido en mi vida glotón. O sea, yo nunca como mucho y nunca como mal. O sea, yo esquivo las ensaladas, yo no me como una fruta. Y en cambio las cosas que son más seductoras me gustan.
Y lo pensaba y siento que para mí siempre ha sido muy, muy, muy difícil comer bien. Y es una cosa que me martilla un montón la cabeza. Y también ahorita que lo hablábamos, que es algo que se habla también muy... Tú también me lo dices un montón. Como, ay, usted no dijo pues que iba a empezar a comer ensalada. Yo, sí, mañana. Porque es como... ¿Y sabe cuál es el tema? Que uno muchas veces utiliza esas situaciones para sentirse mejor. Hay días que son muy estresantes y yo, uy, no, hoy no me quiero poner a comer como ensalada, ¿no? Y quisiera comer como una hamburguesa, porque como estoy como tan estresado, hoy es un día pesado que quiero como tratarme bien y yo siento que la forma de tratarme bien es hacer eso. Y finalmente, ahorita lo hablábamos, o sea, las virtudes y salir de los vicios implica una disciplina, implica un trabajo, implica una constancia para romper algo que, pues digamos que yo no sé, o sea, finalmente viene de algo muy profundo, viene de la infancia, viene de ciertos dolores, pero yo siento que eso es algo con lo que yo toda mi vida he batallado, o sea, Dani, yo toda mi vida he batallado con eso. Y dentro de todas las virtudes que nosotros identificamos en vos, ¿cuál es una de las virtudes que dices, tengo esa cuestión que me hace un llamado en torno a la comida, pero qué virtud tienes así como que uno dijera? Pues es que por eso yo creo que hubo mucho tiempo en que para mí era muy difícil reconocer mis virtudes, pero hace unos años creo que se me volvió muy fácil. Y creo que fue precisamente consecuencia del hecho de sentir como que hubo tantos momentos en los que uno fue señalado por otras cosas que el momento en el que yo identifiqué que era lo bueno que tenía, como que me lo creí mal. Y yo ahorita sé muy bien en qué cosas, como que soy muy virtuoso, pero ahí es donde no quisiera, yo a veces tiendo como a confundirlo con los talentos, pero con lo que te decía ahorita creo que se difiere muchísimo. Y siento que en lo que puedo ser más virtuoso es que yo creo que yo soy una persona que sin llegar a decir que uno puede ser empático, decir me pongo en el cuerpo del otro y entiendo lo que está pasando, porque estoy completamente de acuerdo con lo que usted decía, eso es imposible. Es imposible uno decirle a una persona que acaba de perder a alguien, entiendo tu dolor, porque por más de que uno haya atravesado por eso, uno no entiende el dolor de esa persona sin conocer su camino. Pero yo siento que yo soy demasiado comprensivo. O sea, yo soy demasiado, demasiado, demasiado comprensivo. Incluso, por ejemplo, por eso yo creo que la vida es muy bonita. Ana, que es tan rabiosa y nos juntó y yo soy yo soy con ella muy empático. Ana a veces se enoja y yo como que la mayoría, yo no me pongo a gritarle ni a decirle cosas, sino como, ¿por qué sientes que estás pensando eso? Yo más rabia le da. Le da más rabia porque ella siente que lo que yo estoy haciendo es falso. Ya. Ella siente que yo soy como y me lo ha dicho. Me dice, pues es que entonces pareciera que tú tuvieras todo resuelto. Yo no, esto lo tengo resuelto. Esto lo tengo medio resuelto, pero las otras cosas tengo hechas un despelote. Y yo siento que esa es una gran virtud. Yo me considero muy, muy, muy comprensivo. O sea, para mí me resulta muy fácil e incluso siento que en algunas ocasiones me ha jugado un poquitico en contra porque como que eso ha permitido que otras personas, podría decir, como que se aprovechen un poco de mí. Porque yo siempre estoy sintiendo como que, esta persona hace eso, pero es que yo sé por qué lo hace. Entonces, como que no quisiera juzgar y quisiera entender. Y si a mí no me quita, entonces, ¿por qué no lo hago? Como que siempre procuro mucho preguntarme por qué las personas hacen lo que hacen, de dónde vienen esos motivos, o el hecho de entender que yo no entiendo por qué hace lo que hace, entonces no debería juzgarlo. Creo que mi gran virtud ha sido esa. Y vuelvo y lo digo como el capítulo pasado. Creo que eso, como todas las cosas, también lo traigo de mi mamá. Porque yo creo que ella es una de las personas, aparte de mí, De mí mismo. que yo la veo que mi mamá no pelea con nadie, weón. Usted le puede sentar a la persona más conflictiva del mundo y ella entiende, o sea, ella le encuentra por dónde hablar, ella no pelea con nadie, weón, con nadie, con nadie. Y yo siento que yo soy igual, o sea, yo le huyo a los conflictos y siempre trato como de negociar, siempre trato como de entender por qué están haciendo las cosas. Y cuando, no sé, creo que esa podría ser la virtud. Ya, uy, Dani, es que, vea, mi hermano, gracias también. Porque es que, claro, así sí ya tiene pique la cosa, ya tiene guacamole la empanada. Uy, qué rico. Y Julio con harta hambre ahí. Dani, hay dos cosas que tocaste que son muy buenas también para sacarle, para esmecharlas. Una tiene que ver con el tiempo que uno tiene que gastar, utilizar, dar o poner para trabajar una virtud. Y el tiempo que uno tiene que dar
poner para trabajar o para meterse en un vicio o en una adicción. Normalmente este es más corto. Se supone que es más El de corto la porque la adicción. sensación... Atrapa más rápido. Claro, hace que Por el entonces... efecto inmediato. Claro, Sí, entonces claro. usted dice, no, yo voy es ya para esta. Esto me pone, me coloca, ¿cierto? Y esta requiere de alguna manera pues un proceso no, si es un talento, ver ese talento cómo se convierte en una virtud, ¿cierto? Si es un don, ver ese don cómo se fortalece y eso requiere mínimamente estar presente en eso. Este se separa de eso y lo que intenta mínimamente es no estar presente. Ese es el primero. El otro, lo de la mamá. Hay virtudes que vienen con uno por ganancia, que Sí, vienen claro. como arquetipos, Que vienen heredadas. herencias. Ay, esas son bellísimas, porque así como nosotros vemos a nuestras chiquitas, en nuestro caso, a Maya y a Aurorita, uno está con las alertas de, ay, que no vaya a destapar de pronto algo que se me hace hecho muy, muy duro para trabajarme, ¿cierto? Pero al mismo tiempo viene con unas virtudes muy bellas, vienen con cosas y cualidades que uno dice, uy, yo creo que ahí hay un poquito mío, ¿cierto? Y entonces también al mismo tiempo le ayudan a uno a identificar. Yo en ese identificar en medio de mi madre negra y de mi papá también conversador y de esos que así no sepan del tema hablan. Usted le pone una conversa a mi papá de la Fórmula 1, y no le va a hablar. La fórmula de una. La Fórmula de uno, la Fórmula 1 y él la va a convertir Sí, y él la va a claro. convertir en la fórmula de él. ¿Sí me entiende? Entonces él no le va a hablar de la fórmula de uno, sino la fórmula de él. Entonces él no le va a decir de los carros Lamborghinis o estos que tienen. Ni siquiera el Lamborghini. No, bueno, él Se sientan hablando como los dos. soy hijo de él, se metería por ahí y diría, no, por ahí tampoco va a ser, pero le va a terminar hablando de Renault 4, que ese sí lo conoce, ¿sí me entiende? De esos dos que yo vengo, claro, yo logro identificar ciertos vicios y virtudes que traigo también de ahí, ¿sí? Una de las virtudes que yo, por decir, logro identificar de mi madre es la alegría. Y es muy loco porque también identifico que una de las cosas que a veces la jala también es a veces el pararse duro frente a cosas, ¿cierto? Y en mi papá creo que es la nobleza, la humildad que mi papá expone al momento de relacionarse con otro y lo dador. Lo de hace un tiempo, una persona que también, esto se está convirtiendo en un podcast de homenaje a personas que han incidido en uno, Luis Fernando Noreña, que es otro ángel para mí. Una vez me dijo, Motato, le voy a contar una historia, pero así, sentados así, le voy a contar una historia que me pasó hoy. Hubo algo que me llamó mucho la atención, Motato, mucho, mucho. Iba yo caminando en el centro y había un man tirado pidiendo plata. Y yo pasé y yo no, ¿cómo le voy a dar plata? Y seguí. Pero coincidió que cuando iba a pasar la acera, pues estaban pasando los carros, así que me tocó frenar y seguir viendo al señor cuando después vi que había otro que venía detrás de mí y que pasó y que se veía que estaba en unas condiciones más bravas que el que mismo que estaba pidiendo y se relujó el bolsillo y le entregó como unas monedas. Sonaban ahí como unas 5 moneditas entregándose y cayéndose y le daban golpecito en el hombro al que estaba ahí tirado en el piso y le dijo, hágale que vamos para adelante. Ese señor siguió, pasó de frente a mí y ya siguió. Motato, ese señor era su papá. Ese señor era su papá, Motato. Vi a su papá hacer eso. Y por eso entiendo cómo es usted y por qué es así como es ahorita. Yo traigo esa virtud también. Lo sabemos. Y veo de dónde viene, que es un encanto. Ahora, ¿dónde está el reto? Porque creo que este tema de hoy, uno normalmente en esto que nosotros estamos emprendiendo, que no es un emprendimiento, sino un emprendacierto, que hace parte de una cosa mucho más grande que es Orbestream y que está integrado precisamente eso. Uno normalmente quiere que lo vean muchas personas y que comencemos a crecer desde ahí, que vivamos de esto para dedicar el tiempo a lo que nosotros amamos y deseamos hacer y no caer en más vicios ni oscuridades, sino seguir. Sáquenos del vicio. Pero este tema, lo que uno quisiera es que al menos lo vea uno o una, que le llegue. Que le sirva. Que le llegue y que pueda decir, si esto tiene que ver entre oscuridad y luz, pues voy por la luz, ¿sí? Y con eso, Montato, que usted decía, pues obviamente, y también con lo que decía Ani, pues que muchas cosas son por nuestro contexto, ¿no? Y que nosotros vemos eso ya reflejado en Amaya, en Aurora. Pensaba, o sea, se me vino a la cabeza también mi papá,
Y pues nosotros hemos hablado incluso cuando Motato ha sacado lo de vicios y virtudes, y uno puede tirar por el vicio, por la virtud, dependiendo finalmente de su contexto. Entonces, pues yo también, mi papá fue alcohólico, eh, mi abuela, la mamá de él, fue alcohólica, y yo recuerdo mucho que a mí me contaba mi mamá, y ella lo decía, es que a su papá lo volvió alcohólico un amigo Ya. que lo invitaba. Entonces, claro, entonces lo que usted dice, si yo soy dulce para el vicio, porque tiene un contexto, digamos, en el caso de mi papá, un contexto en donde él en muchas ocasiones tuvo que ayudar a mi abuela porque estaba borracha. Entonces ya conocía y tenía un poquito de cerca ese contexto, y llega alguien, ¿no? Como en ese mismo contexto que lo va llevando un poquito de forma inocente a eso, pero termina finalmente despertando en él, pues, Esa herencia. digamos, exacto, esa herencia, ¿no? Entonces ahorita que usted decía también que hablaba de sus contextos, igual que Dani en relación a su mamá, estaba pensando también que algo que es muy bonito y que uno finalmente empieza a descubrir es que uno empieza a florecer en ciertos espacios, y esas virtudes empiezan a florecer en ciertos espacios, o esos vicios empiezan a florecer en ciertos espacios. Entonces que por eso es tan bonito y tan especial cuando uno logra conectarse con personas como lo ha dicho Motato, con todas estas personas que ya hacen parte de su contexto y que finalmente le han permitido ir trascendiendo estos vicios y floreciendo esas virtudes, que siento que es muy importante también como dejarlo en reflexión, y es cuáles son nuestros contextos, en dónde nos estamos moviendo, en dónde estamos nosotros y qué está floreciendo en ese entorno en el que estamos. Porque creo que eso es clave también. No, eso es tremendo. Es clave cuidar eso, cuidar ese jardín también, como le han dicho, ¿no? En dónde está, y eso también en algún punto está, incluso en la Biblia, el hecho de que pues estoy creciendo entre espinas, estoy intentando florecer entre espinas o estoy intentando florecer en un campo más fértil. Entonces creo que el contexto finalmente también pues aporta mucho como a esa batalla que ha tenido, con lo que mencionaba ahorita Dani. Obviamente una relación en donde puede ser más complejo, digamos, batallar ese vicio. En mi caso, imagínense, en el vicio podría crecer más, ¿no? Si encontrar una persona que responda a ese vicio. Entonces por eso es tan, pues como que lo pongo para que todas las personas finalmente como que se vayan pensando un poquito en eso. Ya, Dana, y además porque lo que tocas Están? también me permite a mí agarrarme ahí un poquitico para seguir ahí al anca, que llaman. Normalmente una de las situaciones que lo llevan a uno a engancharse en algún tipo de adicción o de vicio es quedar bien. Sí. Es quedar bien. Ahora, porque si la incertidumbre de uno es lograrse sentir parte de algo o estar integrado a algo, ¿cierto? Y se le dificulta, y solo en ese estado usted siente que hace parte de algún grupo o algo, pues usted se sumerge ahí, ¿sí? De hecho, por eso dicen que uno... el esposo de mi hermana dice que hay que tener mucho cuidado con el licor porque tiene muchas palabras, que uno se toma un trago y se está tomando muchas palabras para después sacarlas. Y hay una frase que utilizó una de mis sobrinas, que las dos son bellísimas, y hay una que tiene un estilo. Tiene un estilo de ataque, o sea, es ella, es muy ella. Y una vez llegó algo como que la hizo sentir mal por algo del caminar, porque ella camina con mucho estilo, es muy propia, es muy única, es hermosa. Y la respuesta de ella siendo niña fue: yo no tengo la culpa de que me hayan dado unos tacones para caminar por caminos destapados. Fue increíble esa respuesta, porque en medio de todo lo que mostraba era que estaba segura de lo que ella es, ¿cierto? Esto tiene eso. O sea, uno se sumerge ahí y harto, cuando precisamente tiene ciertas ausencias que no logra llenar en el tiempo que se requiere para la necesidad de uno, sino en lo más inmediato. Es que esa que tú tocaste, yo creo que incluso es uno de los vicios más grandes que hay. O sea, la dependencia emocional, esa es una de las difíciles de salir, y de las que uno más debería esforzarse por romper, porque
finalmente yo creo que todas las personas que en algún momento pueden contar historias de que han logrado trascender una sombra y convertirla en una virtud, siempre hay alguien en esa historia. Ya. No se me ocurre alguien que cuente esa historia y que la cuente sola. O sea, siempre esa Un historia detonador. ha tenido un detonador, y es decir, yo me separo de esto y me rodeo de esto otro. Y particularmente en mi caso, yo creo que siempre lo he dicho, de mis grandes bendiciones, yo no tengo un montón de amigos, pero los que tengo los considero genuinamente amigos. Y igual que en algún momento lo hablaba, uno debería tener tampoco con muchas trabas de si en algún momento corresponde romper incluso con la familia. Porque muchos de los dolores y muchas de las adicciones están arrastradas por personas, muchísimos, y por dependencias y por situaciones que le despiertas a otra persona, pero en donde está la responsabilidad de uno es en poder en algunas ocasiones identificar cuáles son los vínculos que se deben cortar. Porque sí, yo creo que también eso que ahorita que hablabas tú y que reforzaba Tato, de esa necesidad de encajar, y más ahora en un mundo que cada vez nos lleva a mostrarnos mejor, a mostrarnos más perfectos, a querer encajar de una manera como más idónea como en las expectativas que hay globales, eso lo apaga. Ya. Eso lo apaga a uno y lo pone susceptible a caer en cualquier cosa. Entonces, yo creo que esa debería ser una de las luchas y de las tareas fuertes, y es saber con qué personas nos florecemos, Ya, qué Dani, personas nos apagan la luz. Dani, vamos a entrar a algo que tiene que ver con el amor, pero no como uno lo conoce realmente. Porque las personas que uno va escuchando han salido de este tipo de cosas, coinciden en algo. Y es decir, que lo que les ayudó a salir fue el amor duro. ¿Sí es? Sí, sí, sí. El amor duro. O sea, el amor fuerte, el amor expresado desde lo que le duele al otro hacer, pero por ese amor tan inmenso tenía que hacerlo para ayudar a que el otro también pudiera amarse. Situaciones como en las casas cuando ya no se aguantan el pelado porque los ha robado mucho, y mi hermano ya le tocó fue ir a probar calle. Que por aclarar Sí. algo que yo sé que amor duro no es amor violento. No es amor, eso, gracias por esa claridad. No es amor de golpe, ¿cierto? Sino amor duro es el amor que uno dice, Tomar decisiones me difíciles. ama, pero se está poniendo dura porque sabe que necesito esto en este momento. Casi todos los que uno ha escuchado que han logrado con ese acompañamiento, porque solo no se puede también. No se puede. En mis creencias, pues tiene que ver con la dignidad, el primer acompañamiento, el que siempre debe estar, y seguido por los ángeles y las personas que no tienen alas, pero que también vuelan. Van flotando por la sí, vida. eso. Entonces, ese amor duro, ese sí es uno de los duros de entender, porque realmente suceden muchas cosas en medio del amor. Normalmente uno agrede más a las quien personas más que ama. más aman, ¿cierto? Algunas veces se hace pues por la inconsciencia del momento, por el acelere, otras veces se hace ya por que se entendió que es así, y sirve también para uno obtener lo que uno quiere, ¿cierto? ¿Cierto? Pero entonces es ese, el amor. Ese amor duro solo se ablanda cuando la luz sale. ¿Sí me hago comprender? O sea, lo que endurece el amor es la oscuridad. No, me lo explican de una forma muy bella, no son fuerzas que choquen, no es la luz chocando contra la oscuridad, se acompañan. No existe la luz si no hay oscuridad, y no hay oscuridad si no se conoce que hay luz. ¿Sí? Ahí como todo eso es muy bonito, porque mientras estoy aquí sentado se me vienen puras frases de acompañamientos bellos, no en el hecho de vicio, sino en la vida misma, en el caminar mismo. Y más porque ahora que uno está acompañando precisamente la vida de alguien que está creciendo, está uno mucho más sensible, porque es donde uno tiene también dentro de mí mismo un amor duro. Es decir, para poder amar yo bonito, tengo que sentir lo duro que es yo no cambiar esto para que no tenga que transitar también por esto. Sí me hago comprender, o sea, realmente es un aliciente, pero también puede ser al mismo tiempo un resabio, porque uno comienza, cuando uno está muy enviciado, comienza a jugar también con las mismas cosas que más supuestamente le darían la fuerza para salir. Entonces no es un hijo el que le va a ayudar a salir a usted de un vicio. No es la promesa de si se me cura este nacido que tengo, voy a cambiar.
No va por ahí, tiene que ver con la conexión, con cuáles son las cosas que usted logra reflexionar profundamente, le están quitando la luz, lo llevan a disminuir la posibilidad de usted sonsacar o despertar o liberar, porque realmente siempre está, lo que me preguntabas antes, detrás de bambalinas, antes de iniciar este podcast, ¿dónde está la esperanza para una persona que haya transitado cosas muy oscuras? ¿A dónde se acaba esa esperanza? Se acaba con la muerte. De resto siempre tenemos la esperanza, siempre, siempre, siempre está de que la luz llegue. Por eso, por más que esté lloviendo, por más que caigan rayos en la noche, truenos y relámpagos, el sol siempre sale. ¿Cuál es esa también es la frase que usted más dice, nunca es más? Oscura la noche que cuando va a amanecer, que también lo dijo alguien que tuvo una Alguien religión. No me acuerdo del nombre, qué pena. Sin citar. Después ahí los colocamos en agradecimientos. Eso es. Ahora, en el tránsito de la vida también es difícil ver cuando los vicios y las virtudes chocan dependiendo de las personas. Es difícil ver esto en niños. Sí, claro. Porque es cuando uno logra percibir que es donde están más fresquitas precisamente cualidades, dones, talentos, virtudes para salir, y que hay otra cosa que lo está opacando. Es más difícil cuando uno ve que precisamente esa oscuridad se arrimó, porque esa vida tan fresquita y tan limpia en el vivir en tiempo de edad, llega a eso es porque tuvo unos sucesos de violencia o de abusos muy tremendos. Y esas son las sombras más difíciles también de trascender, las que fueron sembradas desde tan pequeños. Son duras de sanar, se requiere tener un acompañamiento, pero aquí también entra otro, que es Pepe. Pepe. José Álvarez, de Valencia, España, uno de los hermanos de decisión más grandes que me ha dado la vida poder conocer en este tiempo. Él aplica algo y trabaja en cárceles, trabaja es con lo más duro a veces de poder comprender tranquilamente, y él utiliza algo y es compartirle a las personas que no necesitan un terapeuta antes de ellos descubrirse como sus propios terapeutas. Y hace una cosa que se llama la línea de la vida, una hojita en blanco, una línea, la edad, y colocar los sucesos que han sido vistos desde la oscuridad o desde la luz y más trascendentes sin decir nada. Simplemente uno poder observarse y ver bien en qué está. Ese es el camino en el que estamos. Y cuando utilizaba la palabra desafíos, porque este es el desafío, esta es la ecuación completa del camino de la vida. Entre vicios y virtudes nos movemos, entre sombras y luces, entre aciertos y desaciertos, entre la posibilidad de lidiar con el amor o con la rabia o el odio, entre uno ver cómo lo consume a uno, algo que lo está llevando a oscurecerse más y alejarse más de la luz. Pero al final, para juntar lo que dijo Leo, este es el acumulado que hay. Este es mi acumulado. Y yo creo que para cerrar con nuestra recomendación habitual, queda muy bien esa introducción que usted hace, porque incluso hoy ni siquiera pues estaba pensando tanto en cuáles eran mis vicios, que no me puse a pensar en qué iba a recomendar. Pero ahorita, mientras usted hablaba, pensé en que finalmente todo se reduce a decisiones. Siempre como que ese camino entre si tomar por el lado de la virtud o por el lado del vicio es algo que se nos está presentando recurrentemente en la vida. Y siempre tenemos la oportunidad de decidir diferente. O sea, de decidir diferente como siempre lo haríamos. Eso me hizo pensar en una película muy reciente que se llama Marty Supreme. Incluso creo que está en Prime para que la busquen, porque la película habla de eso, de una persona, incluso uno como espectador como que lo estresa y lo agobia mucho, porque uno está viendo que toma las decisiones equivocadas y uno los ve, sin embargo sabe que también como que el camino lo lleva a seguir tomando eso, y siempre está como que caminando entre tomar la decisión correcta y la incorrecta. Entonces creo que es una película que puede como permitirnos seguir como explorando sobre esta dualidad en la que siempre estamos transitando las personas, y es finalmente a qué le vamos a apostar el día de hoy. Nos vamos a levantar y apostarle a tomar una decisión un poco más difícil, porque siempre la decisión más difícil, la de la virtud, o tomar la decisión que normalmente sale casi que automática, que es la que viene del lado del vicio. O sea, siempre el vicio es lo más, como ahorita lo decía Tato, es la que sale más fácil.
y la otra es la que implica un trabajo tremendísimo, tremendísimo, pero también puede llegar a ser un trabajo muy, muy sabroso. Ya. Ya para cerrar por este lado, por este lado, Para cerrar ese micrófono. hay un ser que este mes está celebrando la vida, cumpliendo años, y es uno de los seres que también me llegó a mí con un montón de acompañamientos y de luces muy bellas. Will. Y Will utiliza una frase que es la siguiente: uno solo tiene una oportunidad para dar una buena impresión. No quiere decir que sea una sola. Uno tiene las oportunidades una sola vez, dependiendo con las personas que se haya relacionado, para dar una buena impresión. Esa es muy buena. Yo diría que sea la impresión que se vaya a dejar, ¿cierto? En la primera vez siempre sea una impresión genuina, honesta, sincera, mostrando lo que somos. Y lo que somos como humanos, somos seres que están transitando entre oscuridades y luces. Ahí dejo. ¿Te tocó cerrar a ti alguna ¿Qué? cosa? No, ¿Algún no, pues un poema? no, yo creo que a mí este tema me toca mucho por lo que les decía, porque yo constantemente me siento caminando eso, así como se los he expresado ahorita. Lo siento como algo tan escurridizo que finalmente entiendo como el proceso que implica. Entonces, nada, yo creo que lo que a mí me ha servido como en el proceso es entender que lo que Motato ahorita dijo, hoy no tomé, hoy no me enrabié, Solo por hoy. Solo por hoy. hoy elegí la virtud y espero hacerlo mañana y el día siguiente. Y si no, pues ir alargando ese número de días y ya. Invitar a todos los viciosos y virtuosos que nos escuchan a que pongan cuáles son los vicios y cuáles son las virtudes con las que la reemplazan. Eso acumulado. Esa está buena, esa está buena. Qué bien. Por hoy, Se hasta acabó. aquí.